las bendiciones que al Dios que le había dado esas bendiciones. En nuestro plano terrenal, aquí en nuestra vida, hay un velo que engaña a los hombres y no le permite ver a Dios como Él es. Pero en el plano espiritual, aún lo lejano nos resulta evidente y lo vemos todo en el espíritu. Y sabemos que Dios es espíritu y que Él gobierna aún aquellos espíritus de la maldad. Esta tarde, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de la gloria a la gloria, la vida de Jesús. Y esta tarde vamos a irnos a Marcos capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer un solo versículo, sin embargo aquí vemos un segundo momento de Jesús cuando Él comienza a predicar. En los sábados anteriores vimos que Jesús llegó a una sinagoga allá en Nazaret y Él fue asignado a que Él leyera las Escrituras y leyó del libro de Isaías, donde dice que Él estaba siendo usado por Dios para llevar el mensaje a los afligidos, a los angustiados, a los necesitados. Y quisieron matarle, quisieron llevarlo a un despeñadero y de ahí lanzarlo, pero Él se alejó de ahí. Ahora sucede que llega acá a Capernaum y busca un sábado la sinagoga y comienza a predicar. Dice Marcos 1:24. Decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Padre, gracias por su bendición, por su palabra, Señor, porque siempre nos enseña y nos muestra el camino correcto, nos da confianza. Padre, aquellos que hemos depositado nuestra fe en usted. Padre, ayúdanos a ser luz del mundo, ayúdanos a llevar el mensaje de salvación, aprender a enseñarle a las personas, aprender a predicar con el ejemplo, Señor. Padre, ayúdanos a ser diferentes a aquellos fariseos, Padre, que solamente eran teoría. Ayúdanos a ser, Señor, prácticos, a llevar su mensaje a la práctica con las personas, Señor, a quien usted nos envía. Gracias, Padre. Bendiga a mis hermanos, a cada uno, Señor, en su necesidad, y que cada uno aprenda de acuerdo a lo que su Santo Espíritu, Señor, conoce de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta tarde, mis hermanos, vamos con el tema un mensaje escondido. Un mensaje escondido. Aquí nos relata que estando Jesús en la sinagoga, estoy hablando de Marcos desde el capítulo 1 del 21 al 28, nos relata que él estaba predicando en la sinagoga y llegó un endemoniado. Y este endemoniado pues le interrumpió su predicación. Y aquí hay varias situaciones que vamos a meditar en esta tarde. Una es que en todo el Señor tiene un propósito. El Señor no hace nada de forma así antojadiza o aleatoria. Él siempre tiene un propósito. Siempre. Y en lo que vamos a estudiar hoy, veremos que el Señor tiene una situación complicada, porque Él estaba enseñando, y seguramente que estaba enseñando cómo amar al prójimo, seguramente estaba enseñando arrepentimiento, seguramente estaba enseñando cómo buscar de Dios. Seguramente eso es lo que Él enseñaba. Y se le aparece este endemoniado
Y vemos que comienza a decir lo que en verdad era Jesús. Porque sucede que la Biblia nos ha enseñado que en el ámbito espiritual, Satanás y todos sus seguidores, esos ángeles que se llaman demonios, sí conocen quién es Jesús. Ellos lo conocen en ese ámbito espiritual, lo conocen. Y ellos conocen cuál es su destino. Ellos saben que por haberse rebelado contra el Padre, ellos tienen un castigo con el cual deben pagar. Vea lo que dice en el versículo que leímos. Dice, decían los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ese mensaje a Jesús digamos así, le preocupó un tanto, de manera que él les dijo, cállense y salgan de ese hombre. Él quiso, Jesús buscó esconder esa realidad, porque no era el tiempo todavía para él manifestarse, porque no se había cumplido el propósito de su venida a este mundo aún. Apenas estaba comenzando, estaba iniciando. Ya Satanás estaba comenzando a interferir. Primero allá en la tentación quiso hacer tropezadero para Jesús. Sin embargo, Jesús pudo pasar aquellas 3 tentaciones. Claro, Él es Dios y con su misma palabra venció al enemigo. No lo venció a la fuerza, no lo venció por vanidad, no lo venció porque su corazón se enorgulleciera, sino que lo venció con la palabra de Dios y de la manera que Dios hace las cosas correctamente. Y aquí lo vemos ahora también que estos demonios, conociendo a Jesús, llegan donde él estaba predicando. Es que lo que llama la atención es que Jesús no fue a buscarlo, sino que esta persona que tenía ese demonio adentro, llegó a esa sinagoga a buscar confrontar con Jesús. Ahora bien, hay una enseñanza aquí que la gente captó. La gente, los israelitas captaron. Porque yo lo veo de esta manera, mis hermanos. Jesús estaba enseñando al arrepentimiento, como él siempre enseñaba, cómo debemos comportarnos, amar al enemigo. Si el enemigo te da en una mejilla, poner la otra, es decir, perdonar y ser condescendiente, buscar conciliar. A eso se refiere. Se refiere a que yo no debo contestarle de la misma manera, sino al contrario, buscar estar en paz con la persona que me agravia y perdonar al que me ofende. Es decir, Jesús estaba enseñando ese estándar del cristiano, ese estándar del reino de los cielos. Y hay una situación, hay un comentario de las personas que dicen, bueno, ¿y con qué autoridad enseña? Es decir, es diferente su enseñanza, no es igual a lo de los fariseos y de los escribas. Es diferente. ¿Por qué? Porque Jesús lo que decía, lo hacía. Lo que él predicaba, lo practicaba. Entonces, su autoridad está en dar vida a las personas.
Ahí estaba su autoridad, es decir, en preocuparse porque las personas en realidad aprendieran a cambiar su vida. Sin embargo, los fariseos, ellos lo que enseñaban eran teorías, enseñaban la letra pura de la palabra y enseñaban cosas que ni ellos mismos podían cumplir. Sin embargo, Jesús era tan práctico, tan real, que Él les predicaba de la vida diaria, de manera que ellos pudieran entenderlo, comprenderlo y además practicarlo. Que esa es la manera correcta que nosotros debemos aprender para cuando vamos a predicar, cuando vamos a las calles, cuando vamos allá a los cultos. Enseñar de la manera que también lo podamos poner en práctica. No decir, mire hermano, usted vaya allá a darle de comer al que está tirado en la calle. No, uno ir y hacerlo. Uno ir y trabajar con esos alcohólicos, con esos jóvenes que están completamente perdidos. Esa es la tarea, es la manera que Jesús nos enseñó. Así lo hacía Él. De esa manera lo hacía Él. Sus palabras invitaban a confiar en Dios. Daban esa conexión. Es decir, Jesús sabía enseñar y la gente lo veía y por eso la gente lo seguía, porque Él se preocupaba por el bienestar físico de las personas y por su estado espiritual. Veamos aquí que Él estaba seguramente enseñando a su manera ahí en la sinagoga y se le aparece esta persona que está endemoniada. No la dejó allí, dijo, no, Satanás, aléjate. No, Él vino y le ordenó a ese demonio que saliera de él, es decir, lo liberó, es decir, Él se preocupó por la persona, a manera que eso fue lo que vieron los israelitas, que Él predicaba y actuaba conforme a lo que Él decía. No era como los fariseos, que solamente dictaban la ley, dictaban y no hacían nada, no hacían lo que la ley decía. Entonces, por eso le vieron a Él que tenía autoridad para enseñar. Es decir, que era una enseñanza diferente, porque Jesús practica lo que predica. Es decir, Él a eso nos lleva a nosotros. Nosotros como creyentes, como hijos suyos, lo que leemos en la palabra de Dios, debemos practicarlo. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y es lo que nos está mostrando acá. Es lo que se puede extraer de esta narración del Evangelio de San Marcos. No se queda solo en palabras, hace realidad lo que Él dice. Su autoridad se manifiesta en que su palabra se cumple, en que realiza lo que hace, en que lo que dice queda respaldado con sus hechos. De manera que eso es lo que nosotros debemos aprender. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la enseñanza de Jesús con la enseñanza de los escribas y fariseos? ¿Cuál es la diferencia? Los escribas eran estudiosos, la verdad que conocían la palabra. Y aún hoy en nuestros días, los fariseos, los israelitas, los que se dedican a estudiar las leyes allá en Israel, la verdad que conocen. Si en realidad sí conocen. Pero, bueno, en aquellos tiempos no lo practicaban. No lo practicaban. Por eso Jesús los criticaba y les decía sepulcros blanqueados. Y les decía, ustedes cargan a la gente con cosas que ni ustedes mismos pueden cumplir. Entonces cargaban.
eran expertos del testimonio externo. Su autoridad estaba basada en las credenciales que le daban allí el Sanedrín, el sumo sacerdote. Allí basaban su autoridad. Pero no es eso lo que vino a hacer Jesús. Jesús enseñaba con esa autoridad de la práctica. Su autoridad está en el conocimiento de las personas. Conocía a las personas. Claro, Él es Dios, pues, ¿verdad? La autoridad de Jesús viene de Dios, pues es Hijo de Dios y Él se sometió al Espíritu Santo. Y ojo, ahí nosotros entramos. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, en realidad enseñaremos bastante de la forma como lo hacía Jesús, porque el Espíritu de Dios es el mismo. Nadie puede interpretar un poema con tanta autoridad como quien lo escribió. Y Jesús, el Espíritu Santo escribió las escrituras, inspiró las escrituras, de manera que Él las conoce. Él las conoce y Él puede enseñarnos cómo explicarlas, cómo llevarlas a las personas. ¿Cómo hace usted, mi hermano, cuando usted va a predicar a la calle? Encuentra una persona, ¿qué hace? ¿Qué le explica? No es cierto que muchas veces vamos y cuando estamos hablando nos sentimos vacíos, es decir, estamos hablando la pura letra, pero nos sentimos vacíos. Y hay ocasiones en que hemos dedicado tiempo de oración, vamos y los mismos versículos, pero sentimos que hay algo en nosotros que está empujando esas palabras, que está respaldando esas palabras. Yo lo he experimentado, mis hermanos. Yo lo he experimentado, que han habido momentos, tiempos que me he dedicado a otras cosas, muchas cosas, pero no he orado tanto. Y voy sábado, domingo a ganar almas. Y como dice Pablo, suena como a cumbo viejo. Es decir, ni poderla explicar, ni poder llegar, es decir, hay algo que no está bien ahí. Pero cuando oramos, cuando nos sometemos al Espíritu Santo, como lo hacía Jesús, que dice Marcos 1:35, que Él se levantaba temprano, cuando aún era oscuro, y se iba a orar. Y seguramente ahí lograba esa comunión con el Señor. El Espíritu Santo lo invadía y Él podía ir y predicar a las multitudes. Y tenía palabras de sabiduría para cada situación. Los escribas exigían lealtad a lo que ellos enseñaban. Eso es la religión. Eso es religión. Querer que la gente haga lo que uno dice, lo que la persona dice. Eso es religión. Si la verdad es que a nosotros nos han mandado a dejar un mensaje en el corazón de las personas, pero es el Espíritu Santo el que va a actuar en esas personas, no nosotros. Muchas veces uno está y enseñándole a una persona y uno quisiera ver cambios así de rápido. No es la manera de Dios. Esa es la manera que uno quisiera. La manera de Dios es que nosotros llevemos el mensaje, lo depositemos allí, ayudemos a la persona, aunque en nuestro entender, en nuestro criterio no lo merezca, que la ayudemos y en el tiempo de Dios esa persona va a responder. Si está en los planes de Dios, que seguramente siempre es así. Entonces, Jesús se sometía al Espíritu Santo. En cambio, los escribas querían que las personas se sometieran a ellos. Y eso nos lleva a estudiar un poco de este
endemoniado. En aquellos tiempos que pues la ciencia no había avanzado mucho, las personas que se preocupaban por las cosas religiosas, por los temas religiosos, y de acuerdo a cómo ellos aprendían de los fariseos, que se sentían con la carga de hacer tal cual lo dice la escritura y hacerlo sin corazón, sin convicción, sino hacerlo por religión. Cuando ellos fallaban, entonces ellos se sentían incómodos en su corazón, se sentían que habían fracasado. Y ellos incluso se gestionaban y actuaban como si un demonio les poseyera. Es decir, muchas veces esas cargas religiosas pueden llevarnos a realizar acciones que no son bíblicas, que no son de Dios. Cuando hay demasiado fanatismo, entonces podemos caer en el error. Y eso es lo que la gente veía en esas personas endemoniadas, en esos espíritus inmundos. Porque ellos habían aprendido a sujetarse tanto a las leyes que una falla los ponía mal, los hacía sentir frustrados, los hacía sentir que sucios, que le habían fallado a Dios. Igual ahora, mis hermanos, hay personas que han aprendido la no sana doctrina de Dios, sino que han aprendido leyes y más leyes y más leyes, cuando Dios es amor, es misericordia, y Él conoce nuestra naturaleza pecaminosa, y Él conoce que fallamos, que Él conoce. Bueno, imagínense que allá en Hebreos 10:4 dice, 4:10, perdón, dice que Él conoce las intenciones de nuestro corazón, del 10 al 12. En Hebreos 4, del 10 al 12. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. De manera que conoce nuestra naturaleza. Entonces, Jesús enseñaba diferente porque lo que predicaba lo actuaba. Es decir, Él predicaba amor y Él le ayudó a ese endemoniado, liberándolo, dejándolo libre, dejándolo ya liviano de toda esa esclavitud que tenía. Porque a eso nos ha mandado el Señor. Nos ha mandado a que nosotros vayamos y ayudemos a las personas. Es el evangelio que Él quiere que nosotros practiquemos. Que no solamente andar con la Biblia bajo el brazo y decir yo soy creyente, yo voy a tal iglesia, yo oro, yo leo la Biblia. No. Sino más bien que ni siquiera lo digamos, sino que la gente lo vea en nuestras vidas. Que la gente diga, ve, esta persona le ayudó a aquella otra persona. Ve, este hermano llegó a aquella casa y les ayudó a esos jovencitos. Es decir, que la gente lo diga, lo vea por el testimonio que estamos realizando. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que los israelitas vieron en Jesús, que Él enseñaba con autoridad. Decían, ¿cómo es que Él tiene autoridad? ¿Cómo es que Él enseña diferente a como nosotros siempre hemos visto? Eso es lo que el Señor nos enseña aquí. Y por eso el mensaje de esta mañana, el mensaje escondido. Porque, hermanos, no es fácil tampoco. No es fácil. Decirlo es fácil. Porque ir a una familia e involucrarse cuando ellos lo permiten y empezar a ayudar. Muchas veces hay que dar consejería y es bien delicado
saber aconsejar, es decir, hay que tener prudencia, hay que orar mucho para poderle ayudar a ese joven, a aquella joven, al padre de familia, a la madre de familia, a ese matrimonio que se está destruyendo. Si hay enfermedad, buscar la forma, está bien orar, pero también ayudarle, quizá medicamentos, no sé, para eso hay que orar. Para eso hay que depender del Espíritu Santo. ¿De qué manera nosotros podemos ayudarle a esa persona? Esa es la enseñanza que vemos acá en este pasaje, en esta segunda intervención de Jesús en una sinagoga. La anterior, como dijimos, fue allá en Nazaret cuando él leyó a Isaías. Hoy ya él estaba comenzando, es su primera enseñanza en la sinagoga, es su tercer milagro realizado, el liberar a este endemoniado. Ahora bien, ¿cómo nosotros debemos enfrentar el mal? Todos los seres humanos, y concretamente nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos la responsabilidad de enfrentar el mal. A mí me llama mucho la atención allá en Génesis 4:7, cuando en esa conversación de Caín con el Señor, le dice Dios a Caín, pero si tú te puedes enseñorear del pecado. O sea, yo ahí comprendo que el hombre puede dominar el pecado. Pero ahora con la iglesia que tenemos el Espíritu Santo, podemos vivir sobre el pecado. Si lo quisiéramos, todo está en que nosotros oremos, porque en oración adquirimos poder, el poder hacerlo. Pero cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nos alejamos de la oración, dejamos de ir a los cultos, entonces la carne comienza a robustecerse. Y claro, ya nos alejamos de Dios y no tenemos poder. La carne nos vence. Es por eso la necesidad de depender del Espíritu Santo como lo hacía Jesús, como lo hacía Él. Porque Él todas las mañanas iba y oraba. Antes de ir a predicar, Él iba y oraba. Es la manera. Con el poder del Espíritu Santo podemos liberar a muchas personas. Porque Él sí conoce lo que hay en sus corazones. Él conoce lo que hay allí en esa mente, en ese corazón, en esa alma. Él lo conoce. De manera que si nosotros nos sometemos a su espíritu, y antes de ir a predicar, antes de ir a visitar, antes de ir a aconsejar a una persona, lo hacemos en oración, entonces el Espíritu Santo nos da luz, nos da el camino, nos da las palabras. Es Él quien habla, no somos nosotros. Somos solo el medio para ir. Él pone en nuestro corazón la voluntad de ir. Cuando lo hacemos en oración, cuando lo hacemos a la manera de Dios. Esa es la forma de enfrentar el mal. Es la forma de que lo que predicamos, lo practicamos. Que es la forma en que Jesús lo hacía. Es con el poder del Espíritu Santo que podemos liberar a muchas personas de ser oprimidos por el mal espíritu. Y esto lo hacemos reuniéndonos con el Señor cada día, buscándolo a Él. Porque Él es el mayor interesado en que las personas lleguen a los pies de Cristo Jesús. Jesús arremetió contra este espíritu que estaba dentro de este hombre, porque este hombre le estaba diciendo
que era el santo de Dios. Y aún no era el tiempo para que Cristo se manifestara como el santo de Dios. Por lo tanto, le ordena al Espíritu, sal de él. Y también le ayuda a este hombre a ser liberado. Ahí hay palabra de Dios, hay sabiduría del Señor. Así es que, mis hermanos, este es el mensaje de esta tarde. Yo les invito a que pongamos en práctica, sobre todo la parte en la dependencia del Espíritu Santo, para que nosotros practiquemos lo que andamos predicando. Practiquemos con que nuestro testimonio hable lo que nosotros decimos con nuestra palabra. Que si tenemos fe, que si nos mandan a obedecer, es decir, lo que leemos y decimos, lo practiquemos en la realidad y con las personas, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, con todas las personas. Esa es una manera diferente de enseñar. No solamente estar ahí con palabras y palabras, sino en la práctica. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias. Gracias por este mensaje, Señor, por su palabra. Gracias porque, Señor, reconocemos que nos falta mucho, Padre. Ayúdanos a ser más como Jesús, a aprender de Él, Señor, a ayudar al prójimo. Padre, que nuestras palabras no queden solo sonando, Padre, sino que lleguen a ser realidad, Señor, a través de su espíritu, a través de su respaldo, a través de nuestra dependencia hacia usted, Señor, para que las personas en realidad puedan conocer a Jesús y que sea Él el que crezca en esas vidas y no, Señor, las reglas religiosas, las reglas, las normas, Padre, humanas, sino el amor de Cristo, el amor de Dios en sus corazones. Gracias. Gracias, Padre. Ayúdenos como iglesia a hacerlo de la manera correcta, Padre. De ir de casa en casa, como lo hacía Jesús, que dice que iba de aldea en aldea. Padre, ayúdenos. Ayúdenos, Señor, a hacerlo de la manera que usted ha establecido. Y seguramente muchas personas conocerán de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Estimado amigo, si usted que no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es un buen día. Yo le invito a que este día usted doble sus rodillas y con corazón arrepentido usted le diga al Señor que le salve. Mire, deje de seguir intentándolo. Mire, el licor es pasajero, la droga pasajera, el sexo libre, todo eso es pasajero. Pasado un tiempo, media hora, una hora, llega el vacío de nuevo a su cuerpo, a su alma. Y usted se sigue destruyendo. Cristo le ama, Jesús le ama y quiere tenderle la mano, pero Él pide su arrepentimiento. Como una vez nos lo pidió a nosotros, a mí me lo pidió, y el Señor me dio un corazón dócil para llegar a ese momento. Y dígale que le dé un corazón dócil y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día y que estás a la derecha del Padre intercediendo. Te pido que me inscribas en el libro de la vida para que el día que yo muera mi alma vaya al cielo. Señor, guía mis pasos y llévame a un lugar donde yo pueda aprender la doctrina de Dios. Esa sana doctrina que va a alimentar mi alma y me va a llevar hasta el reino de los cielos. Ayúdeme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo la oración, yo le felicito, y usted debe saber que la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. De manera que si usted lo hizo con arrepentimiento, no con remordimiento de conciencia, sino con arrepentimiento, hoy usted ha sido salvo y ha entrado a ese camino que usted debe recorrer para nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un cambio.
Mientras usted no cambie, no ha nacido de nuevo, aunque haya hecho esta oración, porque seguramente no la hizo con fe. Muy bien, mis hermanos, Señor les bendiga. Dios mediante, mañana seguimos a las 9:30 en nuestro culto dominical, como